Quisiera dar la bienvenida, estimadas comunidades UP y UCAP, público en general. Tengan todos ustedes muy buenos días en México y muy buenas tardes en España. De verdad nos complace dar la más cordial bienvenida a este tan esperado encuentro entre estas dos casas de estudio en un tema que finalmente nos atañe de manera directa o indirecta a todos los presentes, ¿no? La dirección de empresas en la era post-COVID. Bueno, como saben, la mecánica, la dinámica de este tipo de encuentros es que el moderador, aquí presente Fernando, mi compañero Fernando Covarrubias, será el encargado de dirigir y dar la palabra a los participantes. Al finalizar, se darán unos minutos al público presente para la sesión de preguntas y respuestas. Entrando en contexto, quisiera cederle la palabra a mi compañero, el maestro Fernando Covarrubias Tejada, para que dé inicio a el tema de moderar dicho evento. Un placer, un gusto saludarles a todos. Bien, buen día en México, buenas tardes en España. Un gusto empezar con este primer encuentro entre la Universidad Panamericana de Aguascalientes, México, y la Universidad Católica de Ávila, en España. Hago un paréntesis por ahí, yo frecuentemente recurrí a la Universidad de Ávila algunos ayeres, cuando hacía mi doctorado muy cerca, relativamente cerca, en la Universidad de Salamanca. Ahí a unos cuantos kilómetros de con ustedes, y pues me trae muy buenos recuerdos el poder tener este conversatorio y el sentirnos más cerca. ¿Cómo podemos sentirnos tan cerca con estos modelos de tecnología y de conectividad en este mundo que durante los últimos años de pandemia creció en conectividad? Quizá que perdimos un poco de contacto en lo personal, o mucho de contacto en lo personal, pero sin duda crecimos en la parte de conectividad, la parte en la que han evolucionado las empresas, la tecnología, el marketing, el e-commerce, la forma de hacer negocios a nivel global, es sin duda una revolución y un crecimiento exponencial durante los últimos 2 años. Es justamente el tema de la tertulia que tenemos el día de hoy sobre la dirección de empresas en la era post-COVID, ¿no? Con todo lo que ello significa. La forma de aprender, la forma de comunicarnos, la forma de entablar nuevas relaciones, sí se ve afectada, pero cómo renacemos teniendo todavía daños presentes, por supuesto, secuelas positivas en lo tecnológico y la comunicación, pero grandes retos que siguen esta línea por delante, ¿no? De tal forma que me permito presentar al primer participante de los 4 excelentes ponentes que tenemos el día de hoy. Y les recuerdo que la participación es de 10 a 12 minutos. Les haré una seña a los participantes cuando vayan en 8 minutos, para que puedan así estar enterados de que les quedan o bien 2 o bien 4 minutos, de acuerdo a su ponencia. Y el primero de todos ellos, me permito darle la bienvenida. Si bien estamos en la misma ciudad, estamos de igual forma a distancia con esta conectividad de la que hablaba, y se trata del ingeniero Lobardo Quiroga Almaguer, profesor de la universidad, como lo decía, y quien hablará, por supuesto, del tema en general, pero sobre cuestiones muy puntuales, y formula las preguntas. ¿Cuáles fueron los retos más importantes en el pico de la pandemia? Trayendo un poco al contexto de la situación previa, y qué ha cambiado en la alta dirección para seguir impulsando el crecimiento de las organizaciones. Leo, micrófono tuyo. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes, España. Buenos días, México. Qué gusto saludarlos. Pues siempre es un reto iniciar este tipo de eventos, un conversatorio. Y bueno, muchos saludos a David, a Ricardo, a Javier, obviamente a Aldo. Gracias por estar aquí. David, nuevamente gracias por tus gestiones. Y bueno, no sé si pueden hacer favor de compartir la pantalla de lo que vamos a presentar un poquito. Muchas gracias. Y bueno, estamos aquí, obviamente, en Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Vamos a dar inicio, como comentó Fernando, tenemos algunos cuestionamientos. Voy a ser muy puntual. Cada uno de nuestros colegas el día de hoy abordará temas muy específicos en la dirección de las empresas en la era post-COVID. Y bueno, quiero empezar presentando algunos datos fríos, algunos datos duros que se están presentando durante y después en la normalización de la pandemia, ¿no? Primeramente, bueno, ya vimos lo que es el tema y bueno, datos importantes a considerar, ¿no? Y creo que poner un poquito de atención, ¿no? Dice, en septiembre de 2020, México ya había perdido el 9% de su PIB
y había perdido más de 12 millones de empleos. Para 2021, a finales de 2021, se estaba hablando de cerca de 20 millones de empleos. Imagínate lo que estaba pasando solamente en México y comportamientos muy similares en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? En Latinoamérica, para que consideremos esta información, el 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas y aportan cerca del 68% del PIB, en algunos casos el 23, el 28 o el 68% de los empleos del país. En México puede llegar a ser hasta el 90% entre micro, pequeña y mediana empresa. Y si hablamos que se perdieron más de 20 millones de empleos por la situación de la pandemia, pues definitivamente los cambios radicales en la manera de hacer las cosas tenía que cambiar. Una de las empresas consultoras a nivel mundial que tiene presencia en 90 países y es una firma que está valorada en 4.100 millones de dólares, la empresa Gartner, es una empresa americana, como lo comenté, y dice que el 66% de los factores de cambio organizacional se relacionan con el talento. O sea, las personas están generando los cambios dentro de las empresas y los CEOs, los CFOs dentro de las empresas tuvieron que cambiar el punto de vista y la forma de actuar durante la pandemia y obviamente ahora en la normalización de la pandemia o post-COVID, ¿no? Como también le decimos, ¿no? Esta situación les ha llevado a que la contractura de las empresas, 20 millones de empleos solamente en México, y hay cifras muy similares en porcentajes en toda América Latina y obviamente también en lo que es América del Norte, nuestros vecinos, que es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esta encuesta de Gartner, el 66% de los factores de cambio organizacional, es una encuesta a nivel mundial, donde nos da este dato y es válido consultarlo. Si quieres tener más información acerca de este tipo de encuestas que hace la empresa Gartner a nivel mundial, googleas Gartner y puedes encontrar mil información que ellos hacen, ¿no? ¿A qué llevó esta situación? Pues obviamente a que los dirigentes de las empresas, a los responsables de las empresas, sean micros, pequeñas, medianas o multinacionales a nivel internacional, pues obviamente tuvieron que empezar con lo que ya conocemos que es el pensamiento disruptivo. Es un tema que está en boga, no de ahorita, tiene más de 10 años en México que se habla de acciones y pensamientos disruptivos. ¿Qué sucede? Renovarse o morir, el peor cambio es el que no se acepta. ¿Qué pasó con la pandemia? Se tuvieron que romper esquemas completos. Algunos de mis colegas abordarán estos puntos en sus intervenciones más adelante. Yo solamente en un paréntesis. Ya venía fuerte el home office antes de la pandemia, como empresas como Amazon, como Google, Microsoft, Apple, etcétera. Y con la pandemia, obviamente se tuvo que abrir al 100% el home office. Empresas como call centers, donde la información es extremadamente clasificada, tuvieron que mandar a su gente a la casa y a trabajar desde la casa cuando se pensaba que era imposible y no se podía, pero lo hicieron. Entonces, el pensamiento disruptivo y la acción disruptiva siempre ha estado presente, pero sin duda alguna, como dice Albert Einstein, en los tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto que está aquí en esta diapositiva realmente no es nada nuevo. Lo importante es qué voy a hacer a partir de ahorita, qué necesito hacer para subsistir, qué necesito para seguir creciendo o adaptarme a los cambios y qué va a pasar en un corto o mediano plazo. Las proyecciones se rompieron, las economías se rompieron. Aquí en México, imagínate, vuelvo a sacar el dato, 20 millones de empleo y apenas estamos en un proceso de estabilización. Se han recuperado ya un porcentaje en los empleos, pero estamos apenas en un proceso de estabilización. Entonces, ¿qué tengo que hacer para recuperarme y empezar ese ascenso? Las proyecciones ya no son válidas, mis proyecciones a largo plazo las tengo que tener presentes, pero mi valoración a corto plazo con los nuevos retos son importantísimos, ¿no? Esta es una de las gráficas con la que voy a estar participando algunos minutos y prácticamente estaré haciendo un pequeño cierre de mi intervención. Esa es una gráfica también de la empresa Gartner, donde nos dice el futuro del trabajo en la dirección de empresas. Y si te fijas, ponen en primer lugar el futuro del trabajo se reinventa. O sea, el futuro es totalmente, completamente diferente, donde se dice que
la remuneración digital, la cultura empresarial, la gestión del mundo híbrido, la habilitación digital ya estaban presentes y forman parte de la nueva cultura. Preguntas detonantes. ¿Cómo infiero, cómo hago que mi empresa siga con una cultura empresarial, una cultura organizacional, si ahora tengo el 60-80% de mi gente trabajando desde casa? Cuando los tengo a nivel presencial, compartir mi cultura empresarial, compartir mi cultura organizacional era relativamente sencillo y muy claro de difundir. Pero con los cambios, ahora estoy 100% en casa o estoy en un sistema híbrido completamente. Entonces, ¿cómo hago que este proceso de la cultura organizacional sea un factor determinante en mi empresa? Por aquí se marca también cambios en el talento y las habilidades. Lo comenté en una diapositiva anterior. Cambio en el talento y las habilidades, ¿no? Las nuevas habilidades de multicultural, generacional, el poder trabajar de manera transversal a nivel regional, a nivel internacional, forman parte sustantiva de los nuevos retos de las empresas, pero sobre todo de la persona. Y aquí están los criterios de ESG, se manejan mucho de hace muchos años, tienen 30, 40 años, aquellas personas que le encanta esta parte de las bolsas de valores, de la gobernabilidad, del gobierno corporativo, es el environment, el social y el governmental. En sus siglas en inglés, el medio ambiente social y la gobernanza en español. Y si te fijas, estoy poniendo dos puntos importantes, que es la parte del medio ambiente y social. ¿Qué pasaba con las empresas hasta hace algunos años? ¿Cuánto invierto y cuánto gano? ¿Cuánto invierto y cuánto gano? Eso ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años y con la pandemia, en el efecto post-COVID, ahora me interesa cuál es el efecto de medio ambiente y cuál es mi efecto social. ¿Cómo está la gente dentro de la empresa? ¿Se está desarrollando? ¿Cómo está el nivel de estrés? ¿Cómo está el nivel de ansiedad? ¿Lo estás cubriendo? ¿Estás al pendiente? Nosotros durante la pandemia, de forma posiblemente lamentable, tuvimos a alguien muy cercano a nosotros, pariente, familiar, amigo, trabajador, etcétera, colaborador, que posiblemente ya no está con nosotros. Y las empresas tuvieron que hacerse cargo de la parte emocional de sus trabajadores para poder entender y subsistir. Estás en la casa, estás deprimido, estás con una situación de sobreestrés porque no sabes cómo trabajar desde casa y aparte tengo esta situación de COVID. Entonces ahora nos dicen que la dirección de las empresas se enfoca al 100% en la gestión de talento. Y van a decir, oye Leo, este, mm, eso no es nuevo. La gestión del capital humano siempre ha sido lo más importante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia? Que me he enfocado en la persona, que he tomado en serio el factor emocional de la persona y la abrigo, la cobijo dentro de mi empresa para poderlo hacer crecer. Imagínate, tengo el factor COVID y también tengo la situación de la empresa. Me está sofocando, me está llenando de trabajo porque no sabe cómo mantener mi relación. Para ir cerrando este tema, empezamos con un estrés laboral muy alto en la participación de estar trabajando en casa, pero la curva de aprendizaje se dio en los 12, 18 meses. Ahora, ¿qué sucede? Las empresas, y es un fenómeno que está pasando muchísimo, sobre todo en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, donde hay una alta rotación de personal, donde ahora la persona no quiere regresar físicamente a la empresa, se quiere quedar en su casa, quiere seguir trabajando en home office. He tenido experiencias muy directas con diferentes universidades y empresas en Estados Unidos que dicen ahora el departamento de 15 personas se redujo a 7 porque ya no quieren estar a nivel presencial, quieren trabajos a nivel remoto. Entonces está abriendo oportunidades laborales, lo comentaba hace un momento, el talento es el factor más importante dentro de la empresa. Pero ¿qué sucede? Tengo que estar atento, tengo que estar atento a lo que está sucediendo. En México, dices, bueno, no quiero regresar a trabajar presencialmente, no puedes renunciar, porque en México si no trabajas no comes. En Estados Unidos, otros países, también en Europa, hay seguros de empleo, puedes estar un poco transitando de un lugar a otro mientras consigues empleo. En Estados Unidos y Canadá tienen los seguros para poder estar desempleado y colocarte en otro trabajo. En México no. Y ese es el resumen que te quiero dar.
cómo cambió el factor de gestión de talento dentro de la empresa para manejar los resultados, pero lo más importante, seguir con la gente al 100%, ¿no? Cierro con esta frase que me encanta. Estas frases salieron del UNESCO durante la pandemia, solamente agarré algunas de ellas. Dice, la resiliencia no es recuperarse de algo, es reconstruirse. La crisis ha enseñado a construir una nueva versión de mi persona y de la empresa que dirijo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? La resiliencia, obviamente, con el factor humano siempre al frente. La gestión del talento para los CEOs y CFOs de las empresas. Muchísimas gracias. Creo que estamos a tiempo, ¿no, Fernando? Perfectamente a tiempo, Leo. Muy buena presentación. Muchísimas gracias por tus participaciones. Insto a los que están acompañándose y se van sumando poco a poco a la participación, algunos desde el principio, otros que por cuestiones de quizá agenda, conectividad, se han ido sumando poco a poco después, que nos puedan ir haciendo llegar sus participaciones, sus preguntas a través del chat de la aplicación, ¿no? Así me dan la oportunidad de poder ir recabando algunas y al final de la participación de todos, poder ir canalizando estas dudas y comentarios que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, siéntense libres de hacer las preguntas a través del chat. Yo haré lo propio para canalizarlas. Muchísimas gracias, Leo, por la confianza de conocerlos. Permíteme tutear a todos los demás también, salvo en la presentación. Y damos el turno para nuestro segundo ponente, que es de la Universidad Católica de Ávila, y se trata del doctor Ricardo Reyer Forradellas, quien hablará, por supuesto, insisto, en el tema general de la dirección de empresas en la era post-COVID, pero con aspectos muy puntuales. El rendimiento empresarial se ha convertido en un verdadero termómetro a la hora de medir el nivel de desarrollo económico de cualquier área o región. Sin embargo, emprender requiere una conjunción de actitudes y aptitudes que son requisitos imprescindibles para llevar a buen puerto estas iniciativas. Dejamos con el doctor Ricardo el micrófono, encantados de saber que tendremos una conversatoria al final insisto, de las preguntas que quieran hacer el doctor Ricardo en este momento. Guardaré las que se hayan quedado pendientes de Leo y al final del conversatorio podemos hacer este cruce de ideas. Doctor Ricardo, un placer y el micrófono es todo suyo. Pues muchísimas gracias, Fernando, por la tan amable presentación y un verdadero placer poder compartir este ratito, esta tarde aquí en España, en México, este primer encuentro. Que como todos los comienzos, esperemos que poco a poco, a medida que se ponen números romanos a la izquierda de cualquier actividad, significa que las cosas se van haciendo bien y significa pues que tiene interés. Para mí un placer compartir con todos los oyentes, con los colegas de vuestra universidad. Permíteme el tuteo, por favor. Muchas gracias también David Sanz, nuestro director de Relaciones Internacionales, por la gestión y un honor poder compartir este ratito. Bien, nosotros en la universidad, como director de la Escuela de Negocios, soy un poquito el encargado no solo de organizar los másteres tipo MBA, sino de todo el tema de relaciones con empresas, asociaciones empresariales, emprendedores, startups. Y lo que ha venido a definir esta maldita pandemia, ¿no? que ha tenido además, como ha comentado antes Leonardo, muchísima enhorabuena por la presentación, ha tenido lo que más se teme en economía y empresa, que es la palabra incertidumbre. La incertidumbre de primero las vacunas, cuánto va a durar, recaídas, olas, etcétera. Y esto en el ámbito del emprendimiento pues ha venido a sumar mayor incertidumbre al de por sí concepto de startup, ¿no? La definición clásica de startups es empresa del ámbito tecnológico que está en un ambiente de incertidumbre continuo, ¿no? Yo creo que esto es un poquito la situación que se ha producido. Para poner un poquito unos datos a nivel país, en España en la época de la pandemia se han destruido más de 300.000 empresas y
cuando analizamos el perfil de estas empresas que han sufrido sobremanera la crisis del coronavirus, del COVID, nos damos cuenta que son sobre todo empresas nuevas, como sucede, como comentaba el profesor, en México, empresas denominadas pymes. El tejido empresarial español, más del 99,9%, son pequeñas y medianas empresas, y aquí las que más han sufrido han sido aquellas empresas entre 0 y 5 trabajadores, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el 25% de este modelo de empresas no ha podido soportar esta crisis. ¿Cuál es la situación actual? Muchas empresas han vuelto al mercado, se han creado empresas nuevas, y lo que, ligados ya al ámbito del emprendimiento, que es un poquito en lo que voy a centrar yo la ponencia, y en el ámbito académico, que es el que nos encontramos, la realidad es que esta crisis del coronavirus se viene a definir un modelo todavía más complicado para poder competir con éxito en un mercado que, no nos engañemos, que es absolutamente global, absolutamente tecnológico, y que las soluciones pasan por tomar decisiones de auténtico profesional. Ya no valen las decisiones amateur. ¿Qué es esto del emprendimiento? Que muchas veces, pues desde la administración, desde la universidad, inculcamos a los alumnos, intentamos enseñar, intentamos dar el decálogo del emprendedor, cómo tener éxito. Pues esto es muy complicado porque, como bien sabemos, aquí no hay la piedra filosofal. Aquí no podemos dar los métodos que garantizamos que este proceso va a tener éxito, y esto realmente es el gran problema y la gran dificultad de todo este proceso. ¿Qué es lo que tratamos de inculcar no solo a los alumnos, ¿no? También desde la propia universidad y a nivel profesional trabajamos con startup, modelo de aceleradora de empresas. Yo lo que sí que me gustaría compartir, que quedara un poquito claro, es películas de Hollywood, que parece que hemos tenido una idea y que todo va saliendo. Aquí lo que se premia es el esfuerzo y no la idea en sí, sino cómo somos capaces de llevar a cabo las ideas. Fijaos estos gráficos que tenemos aquí. Al final, el emprendimiento es una actividad profesional. De hecho, si analizamos los números, el porcentaje de primeras empresas que fracasan, es este gráfico que tenemos aquí a la derecha, está en torno al 50%. Cuando el emprendedor emprende, perdón por la redundancia, el segundo negocio, ya baja al 25% en la posibilidad de fracaso, en el tercero baja en torno al 15% y en el cuarto en torno al 10%. Es decir, que a medida que se va aprendiendo el efecto experiencia en este proceso de emprendimiento, se vuelve uno más profesional y hay más facilidad de salir adelante en el mercado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hablar con todo el tema del emprendimiento ligado con las nuevas tecnologías? Pues que lo que ha venido a definir el COVID es una realidad que ya la teníamos encima, lo que pasa es que esto lo ha acelerado mucho. Es decir, ya no nos vale con estar integrados en el ámbito digital, con tener en cuenta que esta es una opción interesante e importante para la empresa, ni mucho menos. Pasa como decíamos hace muchos años con el inglés. Ahora hay que ser nativo digital. No podemos desarrollar ningún modelo de negocio sin tener en cuenta esta nueva realidad que ha puesto el COVID. Pero desde el punto de vista académico, creo que lo que tenemos que hacer hincapié es que este proceso no es un plan de empresa que hagamos en la universidad, no es una declaración de intenciones, sino que requiere un esfuerzo ímprobo. ¿Cómo definimos este esfuerzo? ¿Qué es lo que tiene que tener cualquier proyecto de emprendimiento y, por ende, cualquier empresa? Recordemos que al final, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de estrategia, no nos referimos a aquel emprendedor que está desarrollando una idea, sino que ya desde casi todos los puestos de trabajo, desde casi todas las empresas, incluyendo las universidades, tenemos que estar reinventándonos continuamente, tenemos que estar emprendiendo continuamente, porque ahí fuera todo va muy deprisa, ¿no? Y si nos quedamos quietos, no nos mantenemos en la posición, sino que vamos cada vez hacia atrás. Y la primera necesidad estratégica y a nivel de emprendimiento, y que nos ha enseñado, por desgracia, esta maldita pandemia del COVID, es que el primer requisito de cualquier modelo de negocio es que tiene que ser sostenible para consigo mismo, tiene que ser sostenible financieramente. Si no hay nadie que nos encargamos de poner ceros a la derecha de un modelo de negocio, está abocado al fracaso. A mí esta diapositiva que pongo aquí
me gusta mucho porque lo que viene a decir es que la financiación de cualquier negocio tiene que venir por los propios clientes. ¿Cómo? Yo creo que lo que tratamos siempre de explicar en estos procesos, cuando vienen emprendedores, cuando hacemos certámenes de startup, es que yo creo que es lo complicado y seguramente tenemos mucho déficit en las universidades, porque las estadísticas lo que nos vienen a decir que los mayores perfiles de emprendimiento no están entre egresados universitarios, ¿no? Sino que hay los mayores índices son en emprendedores que no han pasado por la universidad. Normalmente todos después sí que compaginan ese proceso con formación complementaria, formación concreta, másteres, MBA, pero quizás desde la universidad no somos muchas veces capaces de enfocar la teoría con la práctica. Al final, esto del emprendimiento, la estrategia, yo tengo que tener claro que si no sabemos a dónde nos dirigimos, si no tenemos una claridad absoluta y meridiana negocio queremos desarrollar, al final nos diluimos y es muy complicado llegar a buen puerto, ¿no? Esto me gusta a mí mucho, lo habréis oído, lo del arte de la guerra, de Sun Tzu, aplicado a la empresa. Al final, ¿de qué se trata? ¿De qué trata esto de la estrategia? Trata de intentar conceptualizar la toma de decisiones con todo lo complicado que resulta. Pero aquí es muy importante, yo creo, y más ahora, en épocas de pandemia, que nos ha enseñado en los nuevos modelos de emprendimiento, nos ha enseñado lo complicado que es competir, porque ahora esto ha cambiado, no es como hace 15 años, ¿no? Que yo desarrollaba una idea de negocio, una aplicación, una tienda y eran muy locales los competidores, ahora todo esto es global, ¿no? Ahora nuestro principal competidor, hablábamos el otro día con un exalumno de la universidad que había hecho una aplicación en la que se podía comprar eventos de deporte, entradas, etcétera, y decía que los grandes competidores eran directamente Ticket, Amazon, eBay, etcétera. Es decir, fijaos con quién competimos, con lo cual hay que ser absolutamente profesional. Cuando algún alumno nos puede preguntar o nos dice, oye, ¿en qué os gusta, en qué tenemos que invertir, qué consejo me puedes dar, qué modelo de negocio podemos llevar a cabo? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y ser capaces de explicar al alumno que lo importante no es el sector en el que se opere. No hay sector seguro de éxito, sino lo importante es cómo se opere en cada sector. De hecho, vemos en cualquier país, en cualquier zona, en cualquier ciudad, que hay modelos de negocio del mismo sector que continuamente están abriéndose, cerrándose, y esto depende de la gestión. Hay que tener en cuenta, por favor, que no hay ningún modelo de negocio que sobreviva a una mala gestión. Es absolutamente imposible. Igual que no hay modelos de negocios que garanticen una rentabilidad, un beneficio, modelos de negocio legales, ¿no? Sería feo hablar de otros modelos de negocio, pero permitidme la broma, muchas veces tendemos a confundir en los medios con los fines, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de transformación digital, cuando hablamos de estrategia, de emprendimiento, el objetivo, por ejemplo, no es estar presente en redes sociales. El objetivo de la universidad no es tener una plataforma que podamos estar ahora mismo conectándonos. Eso es el medio. El fin es que todo eso me permita tener un negocio rentable, me permita tener una viabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son lo que definimos como los magic points, ¿no? Donde las cosas empiezan a pasar? Pues fijaos, a mí me gusta mucho, la habrán oído, lo habréis oído, permitidme el tuteo, la teoría de las 3 circunferencias, ¿no? ¿Qué es lo que hay que contar a un emprendedor, a una startup, a alguien que tiene una idea de negocio? Lo primero, te tiene que apasionar. Esto te tiene que apasionar. Decía Steve Jobs que la vida es muy corta y se hace muy larga, es muy complicado hacer aquello que no te guste. Y más si el negocio depende de ti, te tiene que apasionar. Pero basta con la pasión para tener éxito ahí fuera, para poder competir en un mercado global, complicado. Estamos hablando de la crisis del coronavirus. Pero es que desde que nos dedicamos a estas cosas, del 2012 hasta esta parte, por lo menos en el ámbito que nos movemos, en España, a nivel europeo, hemos pasado crisis constantes, ¿no? Crisis financiera, crisis de deuda, crisis bancaria, la crisis sanitaria, crisis de suministros, crisis energética, la guerra de Ucrania. Esto es una crisis continua, ¿no? Y la solución tiene que ser continua, hay que estar totalmente reinventándose. ¿Vale con que algo me apasione? No.
No vale porque el mercado no valora que a mí me guste mucho un negocio, que yo haya invertido mi capital en un... Eso, perdonadme que sea tan franco, no es problema del cliente. El cliente quiere que yo le dé un valor añadido, con lo cual me tiene que apasionar y tengo que ser bueno en ello. Tengo que ser bueno en ello. Tengo que estar por lo menos ya en estos dos círculos concéntricos. Oye, ¿te apasiona? ¿Eres bueno? Perfecto. Vamos a empezar a hablar, vamos a ver ahora qué podemos desarrollar, pero la parte fundamental, la tercera parte, la tercera pata, sin la cual las otras dos no valen absolutamente para nada, es ¿dónde hay mercado? Oye, ¿hay mercado? ¿Nos apasiona? ¿Somos buenos? ¿Hay mercado? A por ello. Ahí sí tenemos que desarrollar nuestro modelo, ser competitivos, focalizarnos en nuestro público objetivo y a partir de ahí dejarnos las pies en el intento. Porque no hay nada peor que el talento desaprovechado. Aquí tenéis una imagen de Woody Allen que me gusta a mí mucho, meterle un poquito, perdonadme la broma, que decía en una película que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir. Aquí quitamos el insistir y lo ponemos en el trabajo. Es decir, el trabajo se nos supone. Y a partir de ahí, pero se nos supone a todos, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Teniendo las cosas claras, por favor. ¿Por qué he intentado vincular estrategia y emprendimiento? Porque no hay emprendimiento sin estrategia. La estrategia lo que me va a decir es dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer. Tendré que ir midiéndola, controlándolo, tengo que hacerlo todo medible, desde el principio hasta el final. ¿Para qué? Para ser capaz de ver si estoy haciendo las cosas mal y para ver si esto no va a ser rentable, ¿lo puedo cambiar? No, pues tendré que cerrar, tendré que ir a otra cosa. Decía Aristóteles que vamos a intentar aprender haciendo. Aquí a los emprendedores les decimos siempre aprender haciendo. No estamos en la universidad, en un trabajo de dirección estratégica, que hay que presentar un plan de empresa y ya está. Aquí no, aquí vamos a que nos lo valide inmediatamente el mercado. Hemos hecho tiene visos y el cliente, luego ya lo iremos mejorando, pero que lo valide el mercado. Y todo tiene que ser medible. Decía también, creo que era Galileo, que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Tenemos que ir mejorando. Siempre ponemos, permitidme estas imágenes que tenemos aquí, esta la conoceréis, es la famosa foto de Jeff Bezos cuando creó Amazon, que empezó siendo una librería por Internet. Ahora lo ponemos de ejemplo, de emprendimiento, de éxito, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que es un proceso a largo plazo. Esto no es los 100 metros libres, es una maratón. Y me lo tengo que tomar como una maratón. Muchas veces es mucho más prosaico todo este proceso cuando hablas con emprendedores que luego han desarrollado modelos de negocio. Esta foto, que es del 94, pues bien, Amazon no empezó a dar beneficios hasta el último trimestre del 2001. 7 años sin dar beneficios. Si yo no tengo una estrategia, un plan de liquidez, de tesorería, un modelo de negocio en el que sí que voy a tener que estar autofinanciándome durante 7 años, no existiría Amazon. No solo hay que tener una idea, hay que desarrollarla y hay que tener en cuenta que el ecosistema del emprendedor lo coge absolutamente todo. Porque tenemos que salir de la zona de confort, esto también es muy de emprendedor, permitidme, salir de la zona de confort a la zona de aprendizaje, a la zona mágica, pero siempre pasamos por una zona de pánico, que es la que hay que superar en todo este proceso. No sé cómo voy de tiempo, decírmelo por favor y voy, si me voy pasando voy terminando. Los que me conocen saben que darme a mí un micrófono es un peligro mortal. No me has dicho 2-4 minutos, gracias. No sé cómo vamos. Gracias, Ricardo. Bueno, en realidad ya terminamos con el tiempo, pero creo que podemos tomar 2 minutos más para las conclusiones. Dos minutitos y terminamos. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde el proceso de emprendimiento, de estrategia? Yo creo que al final esto es que quería un poquito compartir con todos vosotros, con todos ustedes, que no se trata, por favor, de tener ideas. Se trata de conseguir que las ideas se hagan realidad, que las cosas sucedan. Lamentablemente, muchas veces estamos en una sociedad que tenemos el día a día nos mata, vamos muy deprisa y las ideas están sobrevaloradas y las personas muchas veces infravaloradas. Como decía mi colega en la presentación anterior, los que al final hacen crecer las ideas, hacen empresas, hacen que se mantengan los negocios,
hacen que crezcan los negocios son las personas. Así que nada más, un placer. Fernando, discúlpame estos minutitos que me he pasado. Quedo a la disposición ahora o después de tertulia y nada más. Reiterar mi agradecimiento, un honor y un privilegio pasar este ratito con todos vosotros. Además, me dice mi hijo que acaba de marcar España. Vamos una tarde perfecta. El quinto gol, 5-0 al minuto 76. Sí, creo que sí. Sí, pero bueno, Ricardo, estás en todo, como buen emprendedor, como buen director de escuela de negocios, tienes la información puntual para poder darla a conocer cuando se debe, ¿no? Ya en un 5-0, ya no sé si tengamos alguna visita a alguien aquí de Costa Rica, entre los estudiantes, entre nuestros oyentes, que tengan que disculpar a la furia roja, como decimos en México, a la selección española, pero bueno, ya me parece que el partido está resuelto, ¿no? No resuelta nuestra tertulia, porque todavía nos quedan buenas participaciones, importantes temas para desarrollar. Hemos abarcado hasta el momento un tanto de la situación previa de la pandemia, contextualizando nada más a nuestro auditorio. Hemos llevado sobre pensamientos y situaciones que han cambiado las organizaciones, su supervivencia o sus nuevos retos, y por supuesto la posición de los nuevos emprendimientos que surgen, como bien decía Ricardo, entre un contexto de incertidumbre para las pequeñas y medianos negocios y las startups, los retos que tienen que hacer para seguir adelante y salir de la zona de confort. Y nos topamos ahora con una excelente visión que viene a redondear lo antes expuesto, que tiene como centro el rol del director. Y se trata de la participación del ingeniero Alfredo Guevara Ortega, de la Universidad Panamericana de México, quien justamente plantea la pregunta: ¿cómo el rol del director ha cambiado en estas circunstancias post-pandémicas, desde las pandémicas quizá, específicamente en la gestión de equipos de trabajo? Cedemos el micrófono al ingeniero Alfredo Ortega. Alfredo, permíteme tutearte también. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todos. Espero me escuchen bien, cualquier cosa, si no, me avisan. Agradezco las intervenciones anteriores, creo que fueron muy valiosas y, como bien dicen, mi intervención se va a enfocar principalmente en el rol del director en el trabajo en equipo. Creo que las dos intervenciones anteriores tocaron muchos de los cambios que se han estado viviendo debido a la pandemia. A mí me gustaría enfocarme en algunos de ellos. Bueno, mi intervención se va a separar en tres partes. La primera es el entorno post-COVID, qué cambios hubo, específicamente aquellos que nos afectan a directores. La segunda parte es cómo estos cambios afectan el entorno competitivo, y finalmente cierro con recomendaciones, cómo podemos aplicar todo esto a nuestro equipo de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los dos principales cambios que me quiero enfocar? Es el trabajo remoto y las herramientas digitales. Todo esto debido al auge de la conectividad. Y quisiera ejemplificar estos dos cambios. En el trabajo remoto, pues principalmente el hecho de que estamos aquí todos, de que estamos compartiendo dos países, muchas ciudades, y que tenemos la oportunidad de conectarnos por una videollamada y vernos, ya sea muchos alumnos, no sé cuántos estén actualmente, pero el trabajo remoto, este es un ejemplo. El ejemplo más claro es lo que estamos teniendo hoy. Aunque quisiera aterrizar un poquito en mi experiencia directiva actual. Yo vivo en Aguascalientes y estoy trabajando en una empresa que tiene presencia en más de 150 países. Afortunadamente, en una semana normal, puedo estar platicando con más de 3 países, en más de 5 ciudades, gracias a las herramientas como son Google Meet, Teams, Zoom y todas las que ustedes puedan pensar, que al final nos ayudan a estar conectados. Este trabajo remoto pues, nos ha permitido y va a llevar a algunos cambios que ahorita voy a exponer. En herramientas digitales, pues también voy a usar un ejemplo que probablemente les pasa a ustedes, me pasa a mí. Yo, ahorita que me encuentro en casa, como muchos de ustedes, pues mi casa ha cambiado debido a la pandemia. ¿En qué me refiero con mi casa ha cambiado? Ya tengo bocinas inteligentes, mi celular inteligente, las luces inteligentes, ya tengo suscripciones a más de 3 tipos de Netflix, Disney Plus y todos los que quieran, ya tengo 3 de esos. Tengo suscripciones
Prime para compras, para supermercados. Estoy rodeado de herramientas digitales gracias a la pandemia. Entonces, con estos dos, trabajo remoto y herramientas digitales, ¿en qué nos está cambiando? ¿Cómo nos está cambiando? ¿Cómo afecta el entorno competitivo? Eso es lo que quiero ver, ¿no? Al enfocarnos en estos dos. Vamos a enfocarnos primero en talento, en trabajo remoto. ¿Cómo está afectando el entorno competitivo y cómo nos afecta como directivos? El primero es el talento sin fronteras. ¿Por qué talento sin fronteras? Como ya bien yo les decía antes, en mis experiencias profesionales, pues todo mi equipo de trabajo se encontraba en una ciudad, en Aguascalientes, tal vez 2, 3 ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y ya está. Ahorita actualmente tengo talento sin fronteras. ¿A qué voy con esto? Mi equipo se ha expandido, tengo gente en Monterrey, tengo gente en Ciudad de México, tengo gente en Michigan, en Miami, en Londres, en Singapur. ¿Y esto qué me permite? Que me permite acceder a un talento ya no solamente enfocado en mi ciudad, que era como anteriormente estaba pensado, sino ya enfocándome en todo el mundo. Puedo acceder a un pool de talento pues bastante grande. El talento 24/7, ¿cómo afecta el entorno competitivo? En mi caso lo he visto y en mi caso lo vivo. Les voy a poner un ejemplo, una presentación para un cliente. Debido a que tenemos un equipo por todo el mundo, podemos iniciar la presentación en México, es decir, mi equipo de trabajo en México, empezamos a trabajarla. Al cierre de la jornada, empieza ya sea Singapur o Londres a trabajarla, cierra la jornada y ya volvemos a estar nosotros con los cambios. Es decir, en el trabajo de una presentación para un cliente estuvimos trabajando 24 horas, toda la jornada laboral debido a las diferentes posiciones y cambios horarios en los que se encuentra mi equipo de trabajo. Y el otro cambio que también lo han mencionado anteriormente es la productividad. Tenemos, ya lo han mencionado, que también puede llegar a ser un problema porque la gente está muy cómoda trabajando desde casa y creo que también tiene beneficios productivos. ¿A qué voy con beneficios productivos? Simplemente el hecho de no estar en el tráfico, el hecho de poder bajar ahorita y poder atender si algo le pasa a mi bebé, el hecho de poder bajar y comer y tener ahí la comida porque está ahí la cocina, eso me da que en lugar de una jornada en la cual perdía 3 horas de mi día en tráfico, en traslados, las 3 horas las tengo de nuevo en mi vida. Y bueno, eso son cómo ha afectado el entorno competitivo. Ha afectado en diferentes otras maneras, pero me enfoco en estas 3. Las herramientas digitales, ¿en qué han cambiado? Como ya bien les decía, ya tenemos aplicaciones, suscripciones, bocinas inteligentes, teléfonos inteligentes, que ¿qué es lo que están generando? Están generando datos, muchos datos. Ya sea nuestra cuenta de redes sociales, nuestra cuenta de correo, nuestras nubes que cada quien paga, hay infinidad de información. ¿Y qué hace esa infinidad de información? Que al final a nosotros, como directivos de empresas, tenemos mucha oportunidad de aprovecharla para poder llegarle al consumidor. Y lo que es información accesible y actualizada. Simplemente ahorita podemos ver cómo va el resultado de España, podemos ver críticas de lo que está pasando en el juego, podemos ver 3 partidos al mismo tiempo, podemos estar leyendo cómo van las noticias en nuestro país. En nuestro país va muy rápida la información, entonces tenemos información accesible y actualizada. Con todo esto, el entorno post-COVID y cómo afecta el entorno competitivo, quisiera enfocarme en recomendaciones de cómo esto que ven en pantalla lo podemos aprovechar y generar ventajas competitivas a través de nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo adaptarnos? ¿Cómo aprovechar esto? Van a ver ahí algunos cambios, voy a exponer a cada uno de ellos. El primero que recomiendo ampliamente es la diversidad en nuestros equipos de trabajo. Ya hablamos de que hay un talento 24/7, ya hablamos de que hay un talento sin fronteras que podemos acceder a un gran pool de colaboradores. Tenemos colaboradores que también ya están expuestos a más ofertas de trabajo, tenemos colaboradores que están abiertos a nuevas ideas, abiertos a nuevos aprendizajes. Entonces, cuando digo diversidad, no es solamente en género, cultura, ideología, es en profesión. Yo, cuando iniciaba,
en mis trabajos anteriores de la pandemia, nos enfocábamos mucho si íbamos a hablar de un trabajo de manufactura, un proyecto de manufactura, solamente contratar ingenieros y ya está. Actualmente me encuentro que hay equipos de trabajo que se complementan, que podemos tener un mercadólogo, podemos tener un ingeniero, podemos tener un abogado, y en la complementariedad se encuentra una gran propuesta de valor, se encuentra una gran ventaja competitiva porque encontramos diferentes puntos de vista. Entonces, la diversidad debe de ser un pilar en nuestros equipos de trabajo, no solamente en ideología, cultura, sino también en formas de trabajo, metodologías, profesión, talento. El segundo punto es pensamiento estratégico en nuestros directivos. Tenemos, con esta información tan accesible y actualizada, tenemos que tener en nuestros directivos que realmente busquen pensar estratégicamente. No podemos enfocarnos solamente en tener directivos que son expertos, si quiero un director de operaciones que solamente sea experto en operaciones, sino que también tenga, que sepa de finanzas, que sepa de cómo esto afecta al capital humano. Tenemos que tener directivos con visión global, no solamente enfrascados en su área de trabajo. Otro punto, que es algo que pues, ya se ve en muchas carreras, muchas profesiones, que hay muchísimo trabajo de esto, es tenemos que tener en nuestros equipos de trabajo analistas, inteligencia de datos. Hay tantos datos, ya lo mencionamos, que si queremos mantenernos competitivos, tenemos que nosotros aprovechar también los datos que hay. Los datos están para todos, están para nuestro competidor como para nuestra empresa. Entonces, tenemos que aprender a digerir esos datos y poder, ya digiriendo esos datos, generar conclusiones estratégicas. El otro punto es los métodos de control que permitan flexibilidad a nuestros colaboradores. Digo métodos de control porque ya lo mencionaba, tenemos presencia y equipos de trabajo en todo el mundo. Viene la duda de, oye, ¿cómo podemos mantener esta flexibilidad sin perder el control? Entonces, tenemos que trabajar en métodos de control que permitan flexibilidad, que permitan que no voy a ver a mis colaboradores a la hora de entrada y a la hora de salida, pero tengo que tener la tranquilidad de que están realizando el trabajo, de que están cumpliendo los objetivos. Y eso me lleva al último punto, que es actualización constante. Creo que los métodos de control que permitan flexibilidad a nuestros colaboradores, más que tener respuestas, tenemos preguntas, porque no sabemos actualmente qué es lo que va a pasar. Hay mucha lectura, hay muchos de este tipo de actividades que dicen, oye, ¿cómo le vamos a hacer para mantener esta flexibilidad? Por lo tanto, mi última recomendación, y con esta cierro, tenemos que tener actualización constante. El tener este tipo de ejercicios, el leer, oye, cómo están cambiando la gestión de los equipos de trabajo, es algo vital que tiene que ser en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de cambio. Y si no nos mantenemos actualizados, de pronto nos vamos a encontrar teniendo una empresa con métodos muy anteriores, cuando todo nuestro entorno competitivo ya está un paso adelante. Con esto cierro, les agradezco y estoy entusiasmado de platicar después de las intervenciones en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante. Retos por demás complejos, sí, pero que llevan también un proceso de adaptación, de interiorización incluso, ¿no? Ya por ahí vamos haciendo algunas preguntas que vamos a tratar de contemplar al final del conversatorio. Y me permito dar la palabra ahora, introducir, presentar al doctor Javier Jorge Vázquez de la Universidad Católica de Ávila, cuyo tema va en torno a la transformación digital y tecnológica. Si bien evidente para todos, por los procesos de los que ya han hablado, por los cambios y las circunstancias a las que nos hemos enfrentado desde el 2020 hasta la actualidad, y esa inminente revolución rapidísima que he llevado, pues bueno, el doctor Javier Jorge Vázquez nos dará un imperativo para que la empresa de la era post-COVID emprenda estas transformaciones digitales y tecnológicas. Javier, si me permites tutearte también, te cedo el micrófono, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Fernando por la presentación, gracias Aldo, David por la organización.
de estas jornadas y un placer compartir este panel con Leobardo, Ricardo, Alfredo, para un panel muy interesante sobre la dirección en empresas de la estrategia post-COVID. Como indicaba Fernando, el título de mi intervención es la transformación digital y tecnológica, un imperativo para la empresa en la era post-COVID, y fundamentalmente intentaré ser lo más breve posible para ajustarme al tiempo y dejarlo un poquito de tiempo para el coloquio. La idea fundamental de esta intervención son tres bloques o tres ejes fundamentales. En primer lugar, intentaré hacer una breve contextualización, analizando cuál ha sido el impacto de las tecnologías desde el punto de vista económico y en el contexto de la pandemia. A continuación, examinaré o presentaré lo que a mi juicio son algunos de los retos en el campo de la digitalización que hoy en día nos encontramos, para finalizar a modo de conclusión con algunas recomendaciones precisamente para dar respuesta a esos retos. Bien, en primer lugar, no cabe duda que la pandemia ha dado lugar a determinadas restricciones de movilidad, ha producido cierres de establecimientos, limitaciones en la actividad de las empresas, en los aforos, en el confinamiento o incluso la necesidad de trabajar en remoto, el teletrabajo, han evidenciado la exigencia de seguir profundizando en los procesos de transformación digital de las empresas, independientemente de la actividad de la empresa, del sector, del tamaño, del estado de consolidación. Por eso en esta diapositiva pongo este título, la digitalización como imperativo para la empresa en la era post-COVID. Y es que es cierto que en muchos sectores ya se había puesto los pilares para esta transformación digital, pero a raíz de la pandemia, la digitalización ha demostrado ser, en muchos casos, la única vía para continuar con la actividad o la única vía para poder mitigar el impacto de la crisis sanitaria. De tal manera que las empresas que aún no lo habían iniciado, el proceso de digitalización, o las empresas que estaban en una etapa embrionaria, en una etapa inicial, hoy en día son conscientes más que nunca de las ventajas y de los beneficios. En este sentido, si recabamos la percepción que tienen los directivos o los consultores, aquellos que tienen una estrecha relación con el ámbito empresarial, pues podemos ver efectivamente cómo la digitalización es un imperativo absoluto para las empresas que desean competir. Me he permitido la licencia de incorporar dos citas, dos opiniones de personas que tienen conocimiento del sector empresarial. Una es de Alberto Martín Rivas, socio responsable de consulting de KPMG, que dice lo siguiente: es imprescindible entender que una vez que esta crisis termine, las compañías más avanzadas en tecnología y digitalización serán las mejores preparadas para poder competir. Daros cuenta que hoy en día tenemos un mercado cada vez más global, donde la competencia cada vez es mayor. Y un elemento fundamental y crucial para poder competir en un mercado tan global es precisamente el acceso a esas tecnologías. Añade que el grado de madurez digital y de adopción de nuevas tecnologías ha sido la verdadera tabla de salvación de muchas empresas ante la pandemia. Muchas empresas se han tenido que reinventar, muchas empresas han visto precisamente en las tecnologías ese camino o esa posibilidad para poder continuar con su actividad y no formar parte de esa lista negra que decía el profesor Reyer, de esas 300.000 empresas que tuvieron que cerrar durante la pandemia. Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, es decir, alguien que yo creo que conoce muy bien el ámbito tecnológico, dice lo siguiente: la pandemia ha acelerado la digitalización y ha acentuado su ritmo expansivo. Nadie previó que, como consecuencia de la crisis sanitaria global, en una buena parte de los países del mundo el proceso de digitalización avanzaría en unas pocas semanas, lo que en condiciones normales habría precisado de varios años. Porque durante la pandemia la tecnología no solo sirvió para mantener viva la actividad en momentos muy difíciles, sino que se puso en evidencia que no hay dos vidas, una analógica y otra digital, sino que solamente hay una vida. Efectivamente, una de las características más importantes de este proceso de digitalización durante la pandemia ha sido la aceleración. Es decir, en poco tiempo se ha avanzado muchísimo más que lo que cabría esperar en varios años, ¿no? Desde el punto de vista económico, un reciente estudio elaborado por Adigital, sobre el impacto económico de la digitalización, cuantificaba la contribución de la economía digital en España en torno al 22% del PIB. Es un porcentaje muy importante. De este porcentaje, alrededor del 11% era un impacto directo
y el resto era un impacto indirecto o inducido. Pero este crecimiento de la contribución de la economía digital al PIB no es algo puntual. Si observamos la evolución desde el año 2015 hasta el año 2020, en apenas 5 años, esa contribución, analizando el impacto directo, se ha duplicado, ha pasado del 4,5 al 11%, lo cual pone de manifiesto la importante contribución que hoy en día tiene la economía digital. Por otro lado, economía digital no solamente entendido como el sector TIC, sino como cualquier actividad económica basada en bienes y servicios digitales, ya sean pues, nuevos modelos de negocio o modelos de negocio que hayan sido transformados por la propia digitalización. Por otro lado, si bien es cierto que los cambios tecnológicos, los avances tecnológicos ya estaban apuntando la necesidad de cambio del modelo productivo, es decir, no cabe duda que la disrupción digital está alterando los equilibrios y los modelos de organización económica y social tradicionales. Bueno, pues con la pandemia se ha puesto más de manifiesto aún, si cabe, la necesidad de cambiar el modelo productivo. Y en este sentido, en un estudio que se realizó, liderado por la COE en España y por la consultora KPMG, preguntando o sondeando a los principales directivos de las compañías españolas, la mayoría coincidía en señalar el incremento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, el fomento de la digitalización y la reforma del sistema educativo como acciones totalmente indispensables para poder cambiar el modelo productivo. Luego, el papel de la digitalización, la apuesta por las tecnologías, es un factor condicionante y un factor determinante para ese nuevo modelo productivo. También se han producido cambios en las expectativas del consumidor. Basta con analizar cómo se comportan en el ámbito de los canales digitales, en el comercio electrónico. Si antes de la pandemia el 30% de los españoles afirmaban comprar con regularidad, ahora, en la era post-COVID, ese porcentaje se ha incrementado al 46%. Es decir, hoy en día, cerca de la mitad de la población, cerca de la mitad de los ciudadanos españoles compran a través de canales digitales. Y esto ha sido una verdadera revolución, ¿no? En el ámbito del comercio electrónico, en el año 2020, en España se volvió a batir un nuevo récord, superando los 51.600 millones de euros, lo que supone un 5,8% más que el año anterior. Bueno, por ramas de actividad, el sector textil es el que mayor volumen de negocio genera, pero cada vez se incorporan nuevas ramas de actividad al comercio electrónico. ¿Qué hemos visto? Pues lo que hemos visto es que durante la pandemia se ha producido un crecimiento efectivo de la digitalización, del porcentaje de digitalización de las empresas. Y fundamentalmente a través de dos vías. Por un lado, un aumento del gasto operativo digital, es decir, las empresas han tenido que comprar hardware, comprar ordenadores portátiles para el teletrabajo, software para trabajar en la nube, almacenamiento de datos. Y por otro lado, se ha producido un incremento de la penetración y la adopción de canales digitales. Por ejemplo, todo lo relacionado con la banca online o todo lo relacionado con el delivery de comida. En este sentido, la digitalización de las empresas es un paso necesario para reforzar la productividad y la resiliencia de las pymes y tiene dos vertientes principales. Por un lado, la digitalización del go-to-market, que supone la adopción de herramientas digitales de cara al cliente, pues el comercio electrónico, la comunicación por WhatsApp, la presencia en agregados, los pagos por Bizum, marketing digital, es decir, todos estos elementos. Y por otro lado, la digitalización de los procesos internos. Que esto implica la adopción de herramientas digitales para automatizar procesos manuales que tienen poco valor añadido. Pues, por ejemplo, todo el tema de la factura electrónica, el ERP, todo el tema de la automatización de los procesos de compra, el uso de la nube para almacenar y transferir datos, la implantación de software específico pues, para la cadena de suministros. Es decir, todos estos elementos que permiten planificar los recursos empresariales, ¿no? En cuanto a los retos, bueno, la diapositiva al transformarla se ha ido un poquito, pero la idea fundamental de los retos son dos. En primer lugar, la digitalización de la pyme y en segundo lugar, el talento digital. ¿Por qué la digitalización de la pyme? Bueno, pues ya lo comentaba el profesor Ricardo, también el profesor Leobardo lo comentaba también en el caso de México. Pues por una razón cuantitativa, el 99% del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. Luego, si queremos avanzar en la digitalización, es necesario, es fundamental que las pymes adopten
esa transformación digital. Las grandes compañías ya hace años que vienen trabajando en esa transformación digital, pero es necesario profundizar sobre la digitalización de las pymes. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque mejora su productividad y, por tanto, mejora su posibilidad de competir en esos mercados globales. En segundo lugar, porque la entrada en canales digitales y la presencia en redes permite ampliar el mercado, permite ampliar la cuota de mercado y facilita la internacionalización. Y finalmente, porque la transformación digital de los procesos operativos mejora la eficiencia y permite la escalabilidad de operaciones que serían impensables si solamente se tuviera en cuenta la mano de obra. Otro de los retos es el talento digital. Lo que hemos observado en los últimos años, especialmente en el mercado de trabajo, es que existe un verdadero desajuste entre la capacitación de los trabajadores y las necesidades de las empresas. Es decir, los avances tecnológicos, los avances digitales están provocando desde hace años un desajuste entre esas capacidades y entre esas necesidades de las compañías, y además hemos de tener en cuenta que la rapidez de los cambios está dejando obsoletas esas habilidades técnicas en lapsos de tiempo muy cortos. En 5 años, las habilidades técnicas que uno podría poseer quedan obsoletas. Por tanto, ya no basta con recibir una formación reglada hasta los 25 años, sino que es necesario un cambio de paradigma que exige una formación de trabajadores que sea un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Y esto exige, lógicamente, una reforma del sistema educativo. Ya voy terminando. En definitiva, otro elemento a tener en cuenta es que el talento digital atrae al talento y es un catalizador clave para que las empresas vayan más allá de una digitalización básica. Es decir, hace unos años tener una página web pues era como un ejemplo de digitalización. Hoy en día es una digitalización muy básica. Es necesario acometer una transición digital de calado que incluya inversiones a largo plazo y que permitan desarrollar productos más innovadores, ¿no? Ya para concluir, en relación a las medidas o recomendaciones, en el campo de la digitalización de las pymes, pues es fundamental avanzar en la cultura digital de la pyme con programas de acompañamiento, fomentar el diálogo público con una regulación adecuada, con sistemas de consulta y participación del tejido pyme, involucrar a la gran empresa también en la digitalización de las pymes, garantizar la efectividad y el impacto de las ayudas a la digitalización o promover los siguientes pasos de desarrollo en el campo de la legislación. En el campo del talento digital, crear certificaciones oficiales de capacidades digitales, crear observatorios de acceso a la enseñanza digital, incorporar asignaturas de programación de currículum. Bueno, pues tenemos un conjunto de medidas que abordar. Bueno, ya para concluir, cuando hablamos de estos temas con los alumnos, cuando hablamos de innovación, de transformación digital, a mí siempre me gusta compartir esta reflexión, ¿no? Está claro que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era. Y ante el cambio solo caben dos opciones. O se lidera o se sufre. Yo tengo muy claro dónde me gustaría estar, ¿no? Creo que todos ustedes también. Bueno, pues muchas gracias a todos por. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Vamos a entrar a la parte de preguntas, respuestas, dudas y comentarios. Veo que están entrando algunas de ellas que me están mandando aquí incluso en el chat personal, privado, y en lo que terminan de escribir algunas de ellas, me gustaría que Aldo, nuestro moderador de inicio, nos hiciera favor de hablar brevemente un poco del currículum de nuestros ponentes hasta el momento y inmediatamente después recurrimos a las preguntas. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos nuestros ponentes. Muy interesante cómo cada uno manejó y abarcó el tema desde diferentes aristas. La verdad es que es un tema que, como en un inicio mencioné, pues nos atañe a todos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que la audiencia sepa la calidad de profesionales que tienen en esta sesión y, por lo tanto, me voy a permitir leer un pequeño extracto, porque son currículums muy vastos, de cada uno de ustedes. Voy a dar inicio con el doctor Javier Jorge Vázquez, quien es doctor en Economía por la Universidad de Ávila en el 2016, sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario. Además, licenciado en ADE por la Universidad Católica de Ávila y desde el 2008 desarrolla su actividad como docente e investigador universitario. Doctor, bienvenido nuevamente y muchas gracias por su participación.
Continuamos con el doctor Ricardo Reyer Forradellas, diploma en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene el máster en Business Administration por la Universidad Pontificia Comillas y doctorado por la Universidad Católica de Ávila. Profesor contratado, doctor por la ANECA, director de la Ávila Business School, director de cátedra en la misma Universidad de Ávila, director máster MBA, director máster Inteligencia. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por tu participación. Continuamos con el maestro Alfredo Guevara Ortega, ingeniero industrial, cuenta con una especialidad en dirección de operaciones y la maestría en dirección de empresas por el IPADE Business School y, bueno, docente de la Universidad Panamericana desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias por tu participación. Y finalmente, el ingeniero Eduardo Quiroga Almaguer, ingeniero mecánico por la Universidad de Monterrey, la UDEM, maestro en ingeniería por parte del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, tiene la especialidad en antropología filosófica por la Universidad Panamericana, aquí Campus Aguascalientes, y, bueno, una trayectoria profesional de más de 20 años en la educación superior. Muchas gracias a todos por su ponencia, la verdad, muy interesante. Y ahora sí abrimos la parte de preguntas. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Aldo. Voy a tratar de resumirlas un poco de la forma que fueron presentadas y administrarlas para todos, ¿no? No hay alguna pregunta que va estrictamente vinculada a alguno de los ponentes, entonces formulen la pregunta y quien tiene a bien sentirse apropiado para responderla, pues lo dejamos en todo su criterio, ¿no? Una que particularmente me llama la atención, dice, la universidad me debe preparar para ser un ciudadano del mundo o desarrollar mi talento para ser un emprendedor desde el garage de mi casa. Bueno, sí, permitidme, como hablaba de emprendimiento, pues si no os importa, tomo el testigo. Lo primero, reiterar un placer, las felicidades a los compañeros por las magníficas ponencias, interesantísimas, a ti, Fernando, Aldo, por la presentación. Y la verdad, respecto a la pregunta, yo creo que ambos temas, de hecho ahora la palabra que se una de las palabras claves cuando se habla de emprendimiento, de nuevos modelos de negocio, es lo local. Piensa en global, pero céntrate también en lo local. Es decir, hoy en día ya no podemos limitar el ámbito de actuación y, de hecho, uno de los requisitos para que nuestros nuevos modelos de negocio sean escalables, ¿no? Los que nos digamos estas cosas sabemos que las dos palabras claves de los modelos de emprendimiento es la escalabilidad. ¿Cómo soy yo capaz de que mi modelo de negocio vaya a generar unos ingresos superiores a los gastos de manera exponencial? Y esto lo da, como decía el profesor Javier Jorge, lo da las nuevas tecnologías, la posibilidad de crecer en el ámbito digital, esta escalabilidad, y luego la monetarización. ¿Cómo soy capaz? Porque no nos olvidemos que todo esto que estamos hablando de la transformación digital, de nuevos modelos de negocio, es un medio. No, el fin último, como comentábamos, no es tener una página web. El fin último no es estar presente de manera digital. Eso es el medio que nos tiene que servir para el fin último, que es hacer un modelo de negocio que tenga éxito, que sea sostenible, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista de la universidad, por supuesto, ¿no? Yo creo que una de los principales objetivos que tenemos en la universidad es abrir la mente de los alumnos. Muchas veces lo que me gusta decirle a los alumnos es que no se centren únicamente en los aspectos teóricos, sino que vayan más allá, por supuesto. Tenemos que hacerles ciudadanos del mundo, porque ellos son ciudadanos del mundo y van a competir y van a tener que
estar en un mercado que está cada vez más globalizado, cada vez más abierto, con muchas más interconexiones. Por eso, idiomas, estancias internacionales, hacer prácticas en empresas, todo lo que da el aspecto de la internacionalización creemos que es fundamental. Y desde el punto de vista del emprendimiento, muchas veces tenemos esto, como decía yo antes, en las películas de Hollywood y esto de dos tipos en un garaje que crea Microsoft, un tipo en un garaje que monta un negocio y viene. Pues esto no suele ser así. Esto, como decíamos, está todo mucho más profesionalizado. ¿Qué es lo que tendría yo a todos los que nos estén oyendo y que están desarrollando estos modelos, estas ideas, que lo pongan en práctica? Como se suele decir solemos decir en España, tenemos una red de inversores privados ligada a la universidad, que muchas veces lo que falta, ojo que esto es muy importante, ¿no? Lo que falta no es dinero, sino buenas ideas. La forma de desarrollar un nuevo modelo de empresa tecnológica de startup ha cambiado. Ya no es la financiación tradicional vía bancaria, sino que ahora es desarrollar un modelo de negocio que lo valide el mercado y rápidamente buscar inversores privados. Las universidades, ¿no? Tenemos que hacer mucho hincapié en este proceso, como creo que se está haciendo cada vez más profesionalizado, cada vez más vinculado a negocio, pues favoreciendo que los propios emprendedores de la universidad tengan esa posibilidad de desarrollar y de hacer crecer, de incubar su idea desde la propia universidad, a través de spin-off, a través de posibilidades de entrar en programas de emprendimiento, darle posibilidades de buscar financiación de inversores privados. Es decir, muchas veces lo que hace falta es desarrollar la idea, que eso lo hace el emprendedor, y luego lo que se llama el smart money, ¿no? El smart money, y que alguien le acompañe en ese proceso. Por eso a mí me gusta mucho el nombre de incubadora de empresas, que deberíamos hacer esta función también en la universidad, en los aspectos más ligados a negocio, porque de lo que se trata es como una incubadora, ¿no? De que cuando nace el niño y está indefenso y está ante todos los peligros, pues ser capaces entre todos de ayudarle, de darle consejos, de darle formación, de buscar financiación, pero no olvidemos que al final el niño tiene que salir adelante porque el niño es viable. Él tiene que salir adelante del negocio porque es viable per se. Al final, si solo nos dedicamos a dar ayudas, subvenciones, etcétera, el negocio durará hasta que dure la subvención y eso no es sostenibilidad. Así que muchas gracias por la pregunta y dejarme haber tomado el hilo, Fernando, de la primera respuesta. Hombre, excelente, muy bien abarcado, Ricardo. Ya sabía que la pelota por ahí iba de tu cancha, ¿no? Javier, tienes por ahí la mano levantada. Me permito ceder la palabra a tu micrófono, pero también les recuerdo a los que están conectados, al igual que todos, que aprovechando esta digitalización, esta modernidad, que si alguien quiere hacer una pregunta en viva voz, no la mandó en texto, pues mismo mecanismo, levanten la mano y con gusto les cedemos la palabra, ¿no? Mientras se deciden, dejamos el micrófono en manos de Javier. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, seré más breve en la respuesta que mi colega Ricardo Reyer. Bueno, yo creo que la respuesta sería muy clara, ¿no? Es decir, la función de la universidad sería formar ciudadanos capaces de transformar el mundo. O sea, yo creo que es la misión fundamental de la universidad. Yo creo que detrás de la pregunta se esconde cierta dicotomía, ¿no? Entre la universidad debe apostar por una formación más humana o por una formación más técnica, más profesional. Y en este sentido mi respuesta es muy clara. Es decir, tiene que ser una formación equilibrada. Uno de los objetivos o la misión de nuestra universidad se define como formar buenas personas y formar excelentes profesionales. Es decir, no podríamos entender la universidad sin esa parte de la formación humana, ¿no? Buena formación humana y excelentes profesionales. Y como decía el profesor Reyer, fundamental en la universidad ser capaces de abrir mentes, abrir la mente de nuestros estudiantes, incentivar esa innovación para que efectivamente puedan emprender. Emprender no solamente es crear un negocio en el garaje de casa, ¿no? Al estilo americano, en el estilo de Estados Unidos, ¿no? Emprender puede ser un excelente profesional en el campo de la medicina, puede ser emprender, encontrar nuevas soluciones a un problema que nos encontramos en la sociedad.
Por lo tanto, mi respuesta es formar ciudadanos capaces de transformar el mundo y en esa transformación del mundo, obviamente, también debe cuidarse esa formación humana. Gracias, Javier. Muy bien puntualizado. Creo que lograste leer algunas de las cuestiones entre líneas de la duda, ¿no? Esa formación humana o técnica de las universidades. Salto, bueno, no veo manos levantadas, insisto, pueden levantar la mano para preguntar en el momento que gusten. Intervenir, elijo una pregunta que dejo abierta para todos, ¿no? Dice, ¿cómo resaltar mi negocio en la red si ahora todos están ahí con la misma visibilidad? Bueno, yo no sé si por alusión, quizás por hablar un poquito del ámbito digital, del marketing digital, bueno, pues efectivamente es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, fijaros que en España en estos años se está invirtiendo mucho a través de fondos europeos para, de alguna manera, empujar a las pymes a que estén en la red, a que creen su tienda online, su comercio electrónico, ¿no? Eso, hoy en día, decía hace un instante, hace unos años tener una página web era sinónimo de un gran avance en el campo de la digitalización. Bueno, pues hoy en día un porcentaje muy elevado de empresas está cometiendo ese objetivo de crear ese comercio electrónico, de estar en la red. Pues efectivamente esto es un problema, ¿no? Un problema en el sentido de que una cosa es crear un comercio electrónico, una cosa es tener presencia en Internet, pero al final lo que tenemos que conseguir es atraer tráfico. Es decir, de nada tiene abrir una tienda online si nadie visita y nadie es capaz de llegar a esa tienda online, ¿no? Es esto como probablemente lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, la mejor manera de esconder un cadáver en la red es que aparezca en la tercera o cuarta página de resultados de Google, ¿no? Donde no llega nadie. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, tenemos que posicionarnos. Para esto, pues lógicamente hay herramientas avanzadas en el término de marketing digital, en posicionamiento SEO, SEM, etcétera. Entonces, lo fundamental en este sentido sería estar en la red, pero no solamente estar es suficiente, sino que hay que trabajar para lograr esa posición. Y esto implica, pues, trabajar en la línea de trabajar en redes sociales, trabajar a través de anuncio, de publicidad activa en Internet. Pero efectivamente, cada vez el mercado es más competitivo, cada vez hay más oferta de producto, más oferta de servicios y lo que hay que ser es creativos, diferenciarse en la oferta. Y yo creo que si nos diferenciamos en lo que ofrecemos y somos capaces de gestionar de manera profesional ese posicionamiento, pues lógicamente llegaremos a un buen objetivo. Pero insisto que esto de estar en la red sin más, de tener una tienda online, de tener un comercio electrónico, no es suficiente, es el primer paso. Después tenemos que trabajar y trabajar mucho para conseguir atraer tráfico, para conseguir atraer clientes que visiten nuestra tienda online y que se produzca esa transacción, ¿no? esa conversión. Excelente, Javier, muy bien, muchísimas gracias. Para continuar con el mismo tema, supongo, Alfredo, tienes el micrófono. Sí, nada más quisiera agregar un punto muy valioso, Javier, gracias. Creo que es uno básico, pero sí creo que sirve. Muchas veces el emprendedor se lanza muchas veces copiando la competencia o diciendo, yo siento que por aquí va a ir la publicidad, yo siento que este es el mensaje, pero nunca le pregunta, nunca hace ni el ejercicio de preguntar qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el consumidor. Y si no lo hacemos, y no tienes que hacer un estudio de mercado fenomenal de muchísimas páginas, pagar mucho dinero, simplemente hacer el ejercicio de aquellos que sean tus clientes más fieles, preguntarles a 5, 10, empezar así. Y después de eso, lo que es hacer pivotes, ya que vas adaptando el producto, vuelves a preguntar, pero un emprendedor nunca debe tratar de llegar y decir, esta es la publicidad, sin preguntar, sin analizar, sin pivotar. Digo, nada más para agregar eso. Cosa que se complica con tanta información que hay en el mercado y el manejo de la misma, ¿no? Los Big Data son todo un reto para la toma de decisiones puntuales y a tiempo. La información está ahí, como bien dicen, pero hay que saber aprovecharla, leerla, entenderla y tomar la decisión correcta, ¿no? Ricardo, adelante, ¿tienes la mano levantada?
Sí, gracias. Pues totalmente de acuerdo. Muy breve, ¿no? Muy breve. Javier se ríe porque me conoce y no me cree, pero seré muy breve. Muchas gracias, Alfredo, por la puntualización. Esta es una muy buena pregunta, pero tal como decían los compañeros, no vale de nada estar en la web por estar. Yo creo que para un emprendedor, alguien que está empezando, hay que testear lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que medir, hay que tener en cuenta, hay un concepto muy importante, ¿no? En los nuevos métodos de emprendimiento, que es el producto mínimo viable. Oye, vamos a ir al mercado a que lo valide el mercado, no que lo valide, como decías tú, Fernando, no que lo validemos nosotros, el Consejo de Sabios. Oye, ¿qué es lo que dice el mercado? Y a partir de ahí, tener muy claro todo el proceso, oye, el tráfico, cuánta gente se interesa, la conversión, ¿no? La palabra clave de cualquier modelo de negocio online es cuál es nuestra conversión, cómo hacer que la conversión sea más alta, los KPIs, cómo medir el nivel de ventas por inversiones. Hay que recordar que todo lo que hagamos que no tenga su resultado a nivel ventas, lo estamos pagando nosotros. Es decir, a mí cuando me llega alguna petición, algún cliente, oye, ¿qué te parece si invertimos? Vamos a tener en cuenta que toda inversión, vamos a ver si luego va a tener su repercusión, su recuperación, porque si no le estaríamos pagando nosotros, si no esto sería una fiesta que pagamos nosotros. Es el ejemplo muchas veces del restaurante que abrimos el primer día, que hacemos la fiesta de inauguración, que se nos llena, creemos que va a tener un éxito brutal y cuando ya tiene que venir los clientes pagando su consumición, pagando la cena, pagando el menú, vemos que ahí no entra nadie, ¿no? Esto de que lo mida el cliente y ser capaces de tomar indicadores, ¿no? Los test, el test AX, ver, oye, cómo tenemos que estar, qué nos da más resultados, ser capaces de hacer índices, los KPIs, y de poder medir, yo creo que es fundamental, ¿no? Excelente y complejo. Como compleja es la última pregunta, no nos queda más tiempo para una. Y aunque este tema, justo que plantea esta última pregunta, podría ser cuestión de un coloquio completo, creo que podremos destinar 2-3 minutos para que alguien trate de responderla. Y dice, tolerancia y ansiedad han sido dos males generales que han llevado a estudiantes, emprendedores y empleados a la deserción. ¿Cómo afrontar humana y financieramente esta nueva pandemia global del estrés? Leo, por ahí tienes la mano levantada. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, lo abordamos un poco en el inicio de la plática, pero bueno, datos interesantes muy rápido, el tiempo está ya un poquito en contra. Se dice que la ansiedad a nivel empresarial y a nivel estudiante aumentó más de un 20-40% al inicio de la pandemia. El estrés laboral. Ahora estoy 20 horas trabajando en casa o 15 horas trabajando en casa, pero tengo que dar el factor que estoy con mi familia, estoy con mi esposa, estoy con mi esposo, estoy con mis hijos, con mis hermanos. El ancho de banda no da en la casa, por supuesto, y tengo que dar ese proceso de poder compartir el espacio y el tiempo dentro de mi casa. Le comentaba Alfredo, dice, ahora todo está en streaming, ahora tengo suscripciones en todos lados, tengo 2 anchos de banda en mi casa porque no soy capaz de tener la capacidad para suministrar tanto el trabajo como las sesiones que tengan mis hijos o mi esposa o mi esposo dentro de la casa. ¿Qué ocasiona esto? Que las empresas, hoy estás en la casa, pues ya no estás de 8 a 5 trabajando, estás de 8 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche. Entonces el estrés laboral se incrementó increíblemente, sobre todo en los primeros 12 meses de la pandemia. Igual, la ansiedad para los estudiantes, al momento de no tener una sesión presencial en clase y sobre todo aquellas clases donde tenían la oportunidad de tener algún tipo de práctica sin importar el tipo de especialidad que yo estuviera estudiando, generó mucha incertidumbre en los estudiantes. Y cerrando la puntualización, dije cómo enfrentarla, cómo negociar, cómo salir adelante ante esta parte. Primeramente, la empresa tiene que poner el interés de poder atender a sus trabajadores a nivel emocional. Y a nivel estudiantil, me queda claro que muchas universidades a nivel local y a nivel internacional pusieron especial énfasis, dar un seguimiento de asesoramiento personalizado a los estudiantes para detectar ese tipo de ansiedad o estrés en cada uno de ellos y, por supuesto,
levantar la mano. No es sencillo a nivel trabajador o a nivel estudiante levantar la mano y decir que tengo un problema que quiero afrontar, un problema emocional, un problema familiar, un problema profesional. Oye, si en mi casa estamos todos y mi papá se acaba de quedar sin trabajo, no tengo para pagar la universidad, temas que han salido a flote en los últimos 24 meses a nivel mundial, no tengo para pagar la universidad a aquellos estudiantes que están en una universidad privada, ¿no? Entonces, ese acercamiento de los estudiantes a la universidad es súper importante y de manera recíproca que los encargados de las universidades a nivel pedagógico puedan detectar en conjunto con los profesores esos estudiantes en crisis o esos estudiantes en áreas de oportunidad para detectarlos antes de una baja académica por cualquier motivo que se presente. Y a nivel laboral, obviamente las empresas estar atentos del no sobreestrés y respetar los horarios de trabajo. Gracias. Gracias a ti, Leo. El tiempo es un factor que se complica y nos complica para poder seguir con esos conversatorios tan ricos, tan interesantes. Me queda agradecer, antes de ceder la palabra a Aldo para el cierre del evento, me queda agradecer a los ponentes su profundidad, por un lado, su capacidad de síntesis, es un tema bastante complejo y muy amplio, y la claridad de ideas que han mostrado para poder plasmar en solamente hora y media todo este rico contenido que han dejado, ¿no? Un lujo y un honor. Espero que podamos seguir teniendo estas conversaciones mucho más a menudo. Yo quedo a sus órdenes en Aguascalientes, Universidad Panamericana, y les mando un abrazo y felicitaciones otra vez por el resultado de España. Aldo, el micrófono todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Pues me sumo a este agradecimiento. La verdad es que las aportaciones, las respuestas fueron de un contenido muy interesante. De verdad, esperemos que sea la primera iniciativa de muchas. Bueno, a la brevedad les haremos llegar su constancia de participación a nuestros ponentes. La Universidad Católica de Ávila y la Universidad Panamericana de verdad agradecen la presencia de cada uno de ustedes, esperando que se hayan llevado pues una gran experiencia en este tema tan de moda y que tenemos que ir manejando, ¿no?, constantemente para regresar de alguna manera a la normalidad, que es la dirección de empresas en la era post-COVID. David, no sé si quisieras agregar algo por parte de la Universidad de Ávila. Sí, muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias Aldo, gracias Fernando por estar en la presentación y moderación de este evento. Creo que este ha sido un primer acercamiento académico. Nuestras dos universidades hace muchos años que se conocen y tienen una profunda amistad, pero muchas veces la distancia nos ha impedido hacer muchas más cosas conjuntamente. Y gracias a esta digitalización de la que estamos hablando hoy, pues podemos empezar también a conectar mejor, ¿no?, entre nosotros y pensar en también futuros proyectos. Así que muchísimas gracias por este conversatorio tan agradable y tan enriquecedor. Gracias a todos los ponentes. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, David, y los esperamos pronto en México. Gracias. De verdad. Pues que tengan excelente noche en España, tarde aquí en México. Un abrazo y los esperamos en México pronto. Gracias, adiós, gracias.